Buenos días para todos. Yo soy María Laura, soy residente de primer año de cirugía general. Hago parte del grupo A del Hospital San Vicente Fundación y hoy tenemos a cargo el Club de Revistas. Escogimos este tema de manejo nutricional en la fístula pancreática a raíz de unos casos que hemos tenido pues la oportunidad de ver y de las disparidades que observamos en cuanto a cuál era la mejor vía de alimentación en estos pacientes. Entonces, para empezar, pues vamos a definir un poco qué es la fístula pancreática. La fístula pancreática es la pérdida de fluido que contiene enzimas pancreáticas y que proviene ya sea del ducto o del tejido pancreático. Se define de acuerdo al Grupo Internacional para el Estudio de la Fístula Pancreática como aquella que sea todo fluido drenado, que contenga 3 veces el límite superior de amilasa sanguínea después de 3 días del posoperatorio. Bueno, se clasifica, pues la clasificación ha cambiado. En la actualidad hay una clasificación que es clínica y bioquímica. La clasificación bioquímica es aquella que no tiene como tal manifestaciones clínicas, sino que cumple el criterio bioquímico que acabamos de mencionar. Y la clasificación clínica puede ser grado B, que es aquella que requiere intervención, pero que no genera un compromiso como tal sistémico del paciente, y la grado C, que es aquella que produce pues una falla orgánica múltiple. Hay varios scores o se han descrito varios scores como para predecir el riesgo de que un paciente tenga fístula pancreática posoperatoria, y esto es útil, digamos, para tomar la decisión de dejar un dreno o no, que nos permita pues vigilar posteriormente la aparición de la fístula. En cuanto al manejo, el tratamiento en la mayoría de los casos es un manejo conservador y casi que resuelven el 90 al 95% de las fístulas por este medio. ¿Qué pasa? Que se ha propuesto que una forma de disminuir el flujo o la producción de las enzimas pancreáticas es suspender la vía oral. Y eso es lo que ha llevado a que se tome la decisión, sobre todo en las fístulas de alto grado, de suspender la vía oral, y es lo que nos trae pues a este club de revistas, como ver si sí es pertinente o no, si sí retarda el cierre de la fístula o no. Entonces vemos que los algoritmos de manejo en la actualidad van a dividirlas, como ya hemos dicho, en las bioquímicas, que son aquellas que tienen pues únicamente una manifestación en el laboratorio. Esas no hay discusión porque el Grupo pues internacional para el manejo de la fístula en esas pues sí acepta el inicio de la vía oral. Es en las de grado B y C en las que hay pues como discusión en cuanto al manejo, ya si debe ser por nutrición enteral, si se debe suspender la vía oral o si se debe iniciar en EPT. Entonces, vamos a hablar pues de qué hacer en estos pacientes en cuanto a la nutrición, y ya mi compañera les va a presentar el primer artículo. Les voy a dejar pues la pregunta pico que nosotros nos hicimos a la hora de buscar estos artículos, y es primero, pacientes que tuvieran fístula posoperatoria y que les dieran ya sea nutrición enteral o nutrición parenteral, y cuál era el desenlace primario. Pues nosotros, pues hay varios desenlaces, ¿no? Escogen, por ejemplo, la disminución del débito de la fístula, el cierre de la fístula, o la disminución de la estancia hospitalaria, que es como el que más podemos comparar entre todos. Bueno, entonces el primer artículo que les traemos es este ensayo clínico aleatorizado publicado en 2015, que se realizó en 5 hospitales japoneses y recolectaron los pacientes entre julio del 2010 y agosto de 2012. Realmente, pacientes llevados a pancreatectomía fueron 232,
pero de estos 232 fueron 59 los que desarrollaron fístula pancreática, por lo que fueron los únicos que incluyeron en el estudio. Ellos lo que pretendían evaluar eran los efectos de la nutrición vía oral versus el ayuno, pero cuando revisamos pues bien el artículo nos dimos cuenta que además de tener ayuno, el paciente también recibía nutrición parenteral y pues pacientes que eran llevados a pancreatectomía y que desarrollaban fístula pancreática. Lo que evaluaron como desenlace primario fue la duración del DREM peripancreático y tuvieron como criterios de inclusión pacientes llevados a pancreatectomía, a pancreatoduodenectomía, mayores de 20 años y que tenían un diagnóstico de fístula pancreática según los criterios del Grupo Internacional para el Estudio de la Fístula Pancreática. Los criterios de exclusión entonces eran pacientes que tuvieran un uso regular de algún tipo de medicamentos que pudieran afectar la cicatrización, pacientes en hemodiálisis o que tuvieran algún tipo de enfermedad activa grave, bien sea cardíaca, pulmonar, renal o hepática. Entonces, estas son las características de ambos grupos. El primer grupo que vemos acá es el grupo al que le dieron vía oral y el grupo de acá es el que no recibió vía oral. Si miramos solamente los valores de P, por ejemplo, vamos a ver que ninguno fue estadísticamente significativo, lo que nos habla pues como de la homogeneidad de ambos grupos, y si miramos los valores absolutos, pues vemos que también son muy similares. Evaluaron otro tipo de pues como desenlaces entre los grupos, que fue el tiempo quirúrgico, las pérdidas sanguíneas intraoperatorias, si necesitaron o no transfusión intraoperatoria, cómo era la textura del páncreas y el diámetro del conducto pancreático principal, teniendo estas dos últimas variables pues importantes, dado que se relacionan con algunos de los scores que tienen en cuenta para predecir el desarrollo no de fístula pancreática. Cuando miramos las complicaciones postoperatorias, también nos damos cuenta que ninguno de los valores de P tuvo una significancia estadística importante y que cuando se mira solamente el desenlace que ellos tuvieron como desenlace primario, que fue la duración del DREN, los tiempos fueron muy similares entre ambos grupos. Finalmente, ellos lo que hacen es comparar los niveles de amilasa y los niveles del débito a través del DREN, comparándolos, haciendo las mediciones en el día 1, 3, 5 y 7 de posoperatorio y comparándolas entre ambos grupos. Las líneas azules o las barras azules son las que corresponden al grupo que recibió vía oral y las barras amarillas a los que no recibieron vía oral. Y pues si miráramos como los valores absolutos de las barras, sí hay una gran diferencia en el día 1 posoperatorio, pero cuando miramos también los valores de P, ninguno tuvo una significancia estadística importante. Y cuando también se mira entonces la tasa del desarrollo de fístula pancreática en ambos grupos, vemos que el desarrollo de la fístula o la permanencia de la fístula fue exactamente igual en ambos. Por lo tanto, entonces, digamos que cuando ya uno hace como la revisión desde la parte pues como de la literatura y de que nos dice la guía JAMA respecto a la evaluación epidemiológica de los estudios clínicos, los ensayos clínicos aleatorizados, nos encontramos, digamos que la mayoría de los criterios se cumplen, pero digamos que por lo menos respecto a la aleatorización, ellos en el estudio, ni en el estudio, ni en el, pues como en el complemento pues que publican, no mencionaron cómo se hizo la aleatorización, pues o si se ocultó, perdón. Realmente no sabemos si los cirujanos y los médicos que pasaban la ronda de estos pacientes conocían o no cuáles pacientes habían tenido vía oral y cuáles no. No sabemos si a los pacientes también se les dijo en algún momento, como mire, usted está haciendo parte de un estudio y a usted no le vamos a dar comida y a los otros sí. Entonces eso también fue como un fallo que encontramos y realmente el estudio se pudo terminar pues sin problema porque no hubo como ningún paciente que tuviera alguna complicación que hiciera necesario suspender el estudio. Cuando miramos los resultados respecto al efecto del tratamiento y los estimadores que usamos pues como en epidemiología para evaluar el efecto pues como que tuvo la intervención, realmente ellos tampoco hacen una precisión respecto al efecto ni medido por OR ni medido por HR, lo cual también le quita digamos un peso al estudio. Y cuando miramos ya pues, extrapolamos los resultados del estudio con los grupos de pacientes que miramos en nuestro día a día, pues realmente pancreatectomías posiblemente nosotros como cirujanos no realicemos en el diario
o no quizás en el volumen que las pueden hacer los profes y los cirujanos de cirugía hepatobiliar, pero pues particularmente el paciente que nos motivó a hacer esto sí fue una pancreatectomía que debimos realizar nosotros en un escenario urgente, lo cual no nos exime de tener pues que conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden tener estos pacientes a la hora de desarrollar una fístula pancreática. Uno de los principales problemas, digamos, o limitaciones que le encontramos a este estudio fue que a los pacientes a los que se les empezaba la vía oral, ellos realmente especifican que la vía oral se empezó al día 6 posoperatorio, lo cual nos pareció pues bastante llamativo porque si lo que queremos es evaluar pues los desenlaces asociados al inicio o no de la vía oral, nos parecía que pues se podía iniciar, si el paciente no tenía ninguna otra contraindicación para iniciar la vía oral, se podía haber iniciado desde el primer día posoperatorio si lo que queríamos era ver el desarrollo o no de la fístula. Y adicionalmente a esto, que los pacientes que no recibían vía oral de alguna manera sí recibieron un aporte nutricional que fue a través de la NPT, y que aún así los pacientes que recibieron vía oral también recibieron NPT porque ellos con lo que hacían claridad era que lo que pretendían dándoles NPT a ambos grupos era tratar como de igualar los requerimientos de micronutrientes de ambos grupos. Entonces, ¿qué pasó? Que los pacientes que recibían vía oral, además de recibirla 6 días luego de la cirugía, lo único que les daban era como un puré de arroz que claramente se quedaba en aportes de micronutrientes. Entonces, digamos que fueron como los principales limitantes que le encontramos al estudio, si lo pensamos desde el punto de vista de evaluar como tal los desenlaces respecto a fístula en los pacientes que son llevados o que reciben nutrición vía oral o solamente nutrición parenteral. Muy bien, entonces para continuar traemos el siguiente estudio. Este es un metaanálisis. Este fue publicado en el 2019 en esta revista de investigación del cáncer con un índice de impacto del 0.9 por estos profesores del Departamento de Oncología del Hospital de Chaoyang en Beijing. Ellos comienzan su artículo basándose básicamente en la mortalidad dada por el cáncer de páncreas, que se ha encontrado que es la 7ª causa de muerte y se encuentran unos 432.000 casos en el 2018, que el estándar de manejo para esta patología es la pancreatiodonectomía, la cual no está exento de riesgos ni complicaciones, principalmente hemorrágicos, infecciosos, pero también se menciona la aparición de la fístula pancreática como uno de estos, que es bastante frecuente, por lo cual ellos se plantean el objetivo de comparar los resultados clínicos a corto plazo de la nutrición enteral de forma temprana versus el inicio de una nutrición parenteral total en pacientes que fueron sometidos a una duodenopancreatectomía debido a cáncer de páncreas. Este estudio fue como ya lo mencioné, una revisión sistemática con un metaanálisis. Ellos realizaron una búsqueda en diferentes bases de datos, incluyendo PubMed, Embase, Web of Science, y además la infraestructura nacional del conocimiento de China y las bases de datos de Wanfang hasta diciembre 31 de 2018. Y estos fueron los términos MESH que utilizaron. Adicionalmente, buscaron en el idioma inglés y en el mandarín y utilizaron solamente estudios que tuvieran publicación en humanos. Tuvieron en total 6 criterios de inclusión. Dentro de esos, los ensayos clínicos que informaran los resultados a corto plazo, es decir, de 7 días después de la cirugía, y que incluyeran el inicio de la nutrición enteral temprana, bien sea oral, a través de una yeyunostomía, un nasoyeyunal y también la NPT como comparador. Que tuvieran por lo menos 15 pacientes en cada grupo comparador. Adicionalmente, que los pacientes fueran diagnosticados histológicamente con un adenocarcinoma ductal y fueran sometidos a una pancreatiodonectomía, que se le iniciaran los soportes nutricionales desde el primer día postoperatorio y que estos duraran por lo menos 10 días, y que estos pacientes fueran tratados con nutrientes isonitrogenados e isocalóricos y que los estudios tuvieran la posibilidad de obtener los datos completos. Como criterios de exclusión, ellos consideraron la duplicación de los artículos y los estudios que estuvieran inconclusos o que no tuvieran completamente todos los datos disponibles.
Adicionalmente, la extracción de los datos y la evaluación de la calidad la hicieron a través de la revisión del texto completo por 2 investigadores distintos, a través de la declaración del cónsor. La evaluaron el riesgo de sesgo, según el manual de Cochrane, y cuando había un desacuerdo, si había una resolución mediante consenso que ellos no describen específicamente en su estudio, ni en el complemento también que está disponible en la página. El análisis estadístico lo hicieron por medio del software Redman 5.3 de Cochrane y establecieron diferencia de medias ponderadas para las variables continuas y de riesgo relativo para las dicotómicas. Establecieron la heterogeneidad por medio del chi cuadrado y el sesgo de publicidad por un diagrama de embudo que posteriormente les voy a mostrar. Consideraron una significancia estadística cuando la P era inferior a 0.05. Y los desenlaces que ellos intentaban buscar en este estudio era primero el estado nutricional de los pacientes, la recuperación del movimiento intestinal dado por la presencia de flatos o las deposiciones, las tasas de complicaciones teniendo en cuenta lo que ya les había mencionado, sangrado, infección, retardo en el vaciamiento gástrico y los que nos trae en este momento a la realización del club, que es la fístula pancreática, y por último la estancia hospitalaria. Entonces ellos hicieron la revisión de la literatura. De esos fueron 864 artículos que cumplían inicialmente con los criterios de selección, de los cuales fueron eliminados 705 duplicación y por información irrelevante o inconclusa. De estos 159 fueron potencialmente elegibles y una vez se fueron evaluados por ambos investigadores, se encontró que solamente 7 artículos cumplían con los criterios de inclusión, con un total de 486 pacientes. Viendo los diferentes metaanálisis que existen sobre el tema, es el metaanálisis que más pacientes tiene sobre esto. Esta es la primera tabla en la cual nos traen los estudios que representan pues, la muestra a analizar posteriormente en el metaanálisis. Y hay algo que me llama la atención en esta primera tabla y es que la mayoría de estos estudios eran asiáticos, solamente tenemos un estudio que es de Italia. Y aunque describimos una nutrición integral que podría ser de cualquier tipo, todos estos eran administrados o bien vía sonda nasoyeyunal o por medio de una yeyunostomía. Cuando hacemos el estudio juicioso y revisamos estos ensayos clínicos que fueron llevados a la revisión del metaanálisis, la descripción es muy similar a lo que mencionaba Sara en el artículo anterior, y es que estos pacientes en su mayoría no estaban solamente con una nutrición integral, sino que tenían una nutrición mixta, todo con la intención de proporcionar la cantidad de calorías similares que les permitieran hacer un mejor estudio y un análisis de estos casos, mirando si en realidad había una significancia estadística con el inicio de la nutrición enteral. Y por último, adicionalmente en esta tabla podemos ver que no solamente se hacía una pancreatectomía, una duodenopancreatectomía, sino que también se hacían en algunos de los 2 estudios con preservación del pílon. Con respecto a los resultados, tenemos este primer forest plot que habla del estado nutricional de los pacientes. En la parte de arriba se refieren al número total de proteínas y en la parte de abajo a la albúmina. Ellos encontraron que con respecto al número total de proteínas sí había una diferencia estadísticamente significativa a favor del inicio de la nutrición enteral, siendo esto homogéneo y con un intervalo de confianza del 95%, lo cual no pasa con el inicio de la albúmina, que no encontraron, con el resultado de la albúmina para evaluar el estado nutricional de estos pacientes, en el cual no encontraron significancia estadística. Posteriormente hablaron de la función intestinal. En el diagrama de forest plot de arriba, hablaban en general desde antes de la intervención y en el de abajo posterior a la intervención, incluso posterior a los 10 días.
lo que encontraron es que con el inicio de la nutrición enteral, estos pacientes tenían una recuperación intestinal y un regreso a la función mucho más temprana que aquellos que recibían solamente nutrición parenteral periférica, siendo esto estadísticamente significativo con una homogeneidad, con un I cuadrado del 25. Sin embargo, para los pacientes que fueron llevados más tarde tenía una heterogeneidad moderada. Sin embargo, hay algo pues que no me gustó de este estudio, y es que el resto de desenlaces no realizaron el diagrama, y en el complemento que dice que sí estaba descrito tampoco aparece, y enlazan todos estos desenlaces secundarios en esta tabla. Principalmente dentro de todos estos desenlaces en los cuales hubo diferencia estadística fueron en la hemorragia posoperatoria, que en realidad no creo que esté muy en relación con el desarrollo de las hemorragias, sino más bien con la intervención como tal. En la estancia hospitalaria, que como ya vimos antes, esos pacientes que se les iniciaba nutrición enteral tenían una recuperación intestinal más temprana, y eso estaba relacionado con una estancia hospitalaria más corta. Y lo que nos trae a la discusión, que es el desarrollo de la fístula pancreática y la resolución de la misma, pues en realidad no hubo diferencias entre empezar nutrición enteral o dejar a estos pacientes en un ayuno prolongado. Hubo varias limitaciones en este metaanálisis, principalmente el número de pacientes. Si bien esta patología se presenta de manera frecuente entre un 20 y un 40% de los pacientes que son operados para pancreatidodenectomía, el número de pacientes que podemos llevar a estos estudios y hacerlos de una forma aleatorizada y ciega es bastante difícil. Números que podrían ser representativos, que pudiera ser una muestra representativa. Entonces, la mayoría de estos estudios contaban con pacientes, con menos de 20 pacientes, por lo cual no era posible comparar muchos datos preoperatorios, ni se analizaron completamente otros datos nutricionales que podrían aportar, como la transferrina, la función inmune y la hemoglobina de estos pacientes. Tampoco se logró hacer un análisis por subgrupo, y adicionalmente, como sabemos, los protocolos ERAS están transversales a toda la cirugía, ya incluso protocolos de trauma, y estos estudios no definían si implementaban o no estas estrategias en estos pacientes que podrían incluso verse relacionadas con el regreso a la función intestinal temprana y la menor tasa de complicaciones y una estancia hospitalaria corta. Ellos concluyen entonces que la nutrición enteral temprana fue mejor que la NPT para mejorar el estado nutricional y la función intestinal, también de la misma manera para disminuir las complicaciones y la estancia hospitalaria después de una duodenopancreatectomía en pacientes con cáncer de páncreas, lo cual me parece un poco avesado teniendo en cuenta que tuvieron la nutrición y otros desenlaces como algo secundario y no los llevaron pues como al análisis completo. Analizando este artículo en base a la guía JAMA del 2015 para ensayos clínicos controlados, consideramos que si bien este metaanálisis sí abordó un tema específico y la búsqueda de los estudios fue relevante y exhaustiva, me parece que puede haber un poco de sesgo de selección dado por la cantidad de estudios que aparecen, que la mayoría son asiáticos. Estos son de un grupo de oncología de China. No sé si haya un sesgo de selección de estos estudios que no permita ver el resto de población mundial y que pueda incluso esclarecer aún más detalles. Que incluso estos pueden hacer sus cirugías y sus protocolos de forma distinta como lo hacen en otras lateralidades. La evaluación del sesgo de los estudios primarios en realidad no la describen en el estudio, ni siquiera en su forma metodológica, entonces esto no se hizo. Sí se evaluaron las posibles explicaciones a la diferencia entre los resultados de los estudios dados principalmente por la heterogeneidad. Adicionalmente, verificaron que estos estudios pudieran ser llevados a la presentación del metaanálisis con este funnel plot que mostraba que estos estudios mostraban la suficiente homogeneidad. Pero si bien pasa eso, yo considero que esos estudios posiblemente no están preparados ni listos como para
esos hallazgos que yo encuentro en ellos, llevarlos a la clínica. Creo que se quedan aún cortos, adicionalmente porque nuestros pacientes, los que normalmente intervenimos, vienen de origen traumático, muchas de las veces no tienen compromiso del tracto gastrointestinal manifiesto, como sí se da en la pancreatodenectomía, por lo cual no me permite como extrapolar este manejo. Sin embargo, cuando intentamos hacer una búsqueda específicamente en estos pacientes relacionados con el trauma, no se encontraban pues estudios como relevantes, la mayoría eran observacionales y reportes de caso que no permitían hacer un club de revistas que diera una recomendación con respecto a esto. La selección y la evaluación de los artículos es reproducible, ellos describen muy bien su búsqueda y sí se evaluaron las estimaciones del efecto por medio de los intervalos de confianza y la significancia estadística por el valor de P. Por lo cual podemos decir que como conclusiones finales de este artículo, aún no existe un consenso claro con respecto al manejo de la fístula pancreática. Como hemos visto, la Sociedad Internacional dice algo, pero hay estudios y diferentes grupos que tienen manejos distintos y abonan más por el uso de una nutrición enteral temprana, incluso mixta, y han visto que estos pacientes podrían tener un mejor resultado que aquellos que se dejan en ayuno solamente con nutrición parenteral, con tasas de cierre de fístula muy similares. Como vimos en los diferentes estudios, no hay diferencia entre dejarlos en ayuno y iniciarles una nutrición enteral. Parece ser entonces que la nutrición mixta debería ser utilizada en la actualidad debido a que inicialmente en estos pacientes hay una limitación para alcanzar las necesidades calóricas solamente con la nutrición enteral. Y por último, vimos que la nutrición parenteral total, como ya se ha descrito previamente, está relacionada con otras complicaciones no relacionadas pues, con el uso de la nutrición enteral, dadas por la pérdida de la barrera de los enterocitos y la función inmune del mismo, dado que la nutrición enteral permite ese trofismo que podría incluso mejorar la función de estos pacientes. Este es como el club de revistas que traemos el día de hoy, dado pues por los casos que tuvimos inicialmente por un trauma pancreático y otro por una masa duodenal, en los cuales inicialmente tuvimos un tiempo de ayuno prolongado y nosotros como grupo tuvimos la duda y quisimos traerla porque no veíamos como una limitación para el inicio de la nutrición enteral en estos pacientes o incluso mixta para favorecer la rehabilitación y disminuir los riesgos de la nutrición parenteral, siendo algo más fisiológico la nutrición enteral. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Yo les quería primero felicitar porque cuando y en el metaanálisis, si bien dicen que se incluyen artículos de buena calidad, a mí me llama mucho la atención que la heterogeneidad en todos es más que moderada. Uno esperaría una heterogeneidad mínimo de 30, pero había unos que incluso 45, 46. Entonces, si uno lleva eso al final a las conclusiones, pues también hace que no sean, digamos, que efectos que uno pueda llevar a. Entonces, sí quisiera como resaltar eso, ese análisis detallado que hicieron del artículo, verlo más allá, más que venir a relatar todo lo que dice el artículo, las conclusiones que dice el artículo y chulear si está o no está. Entonces, me parece que el esfuerzo estuvo muy bien y los felicito. Buenos días.
pancreáticas generalmente lo remite a la fístula como complicación de la pancreatoduodenectomía, ¿sí? Es lo que uno encuentra generalmente, no es usual o no es fácil. Tal vez sí hay una revisión, un artículo sobre fístulas pancreáticas postraumáticas en el Journal de Trauma, creo que es inclusive viejo de hace 20 años, si no estoy mal, ¿sí? Donde tampoco hay claridad sobre cuál es el manejo nutricional de estos pacientes. Nosotros generalmente manejamos las fístulas pancreáticas de acuerdo al débito, ¿sí? Cuando los débitos son muy altos, superiores a 100, 150 centímetros, generalmente lo que hemos hecho es solicitar el apoyo de nutrición, nutrición parenteral, nutrición enteral con sonda, ¿sí? Buscando disminuir el débito, y utilizamos a veces elementos hormonales o farmacológicos que nos ayuden con eso, sobre todo la utilización del octeótido. Y los que generalmente drenan menos, pues generalmente uno lo que espera es que, como son, sobre todo en las fístulas postraumáticas, son pacientes pues previamente sanos, pues generalmente cuando son de bajo débito, generalmente no hay como un manejo especial en cuanto a nutrición. Lo que uno busca en el manejo de las fístulas pancreáticas, pues obviamente es lo que se hablaba hace mucho tiempo de la famosa estabilización de la fístula. Entonces, en el caso de la fístula pancreática, uno, pues obviamente la integridad del conducto, que si el conducto no está íntegro, posiblemente si usted tiene una fístula pancreática distal, el conducto no está íntegro, posiblemente esa fístula no va a mejorar con nada. Utilice el alimento que usted utilice o utilice la forma de nutrición que usted utilice. Que no haya obstrucción, que no haya pues, los problemas de nutrición, pues la desnutrición y la infección, que eran los conceptos que hablábamos nosotros o que se hablaban hace mucho tiempo de la famosa estabilización de la. Pero las fístulas pancreáticas, sobre todo las postraumáticas, si se cumplen esos parámetros, generalmente son fístulas de buen pronóstico, y generalmente lo que uno ha visto es que el manejo nutricional no influye tanto. No sé si el profe nos quiera decir algo de específico. En el auditorio virtual, ¿hay alguna Buenos días. alguna pregunta? Aló, ¿me escuchan? ¿Se está escuchando? Bueno, la primera pregunta que tenía, Profe, porque denos un momento entonces ya. me perdí con respecto al club de revistas, era con respecto a la pregunta que tenían ustedes sobre la fístula pancreática, porque es que ese metaanálisis me parece que no tiene nada que ver. Pues eso sin hablar pues del metaanálisis en sí, porque me parece pues que el desarrollo del mismo está un poco pobre, pero me parece que dentro de él tomar pues como si se hace pues como la conclusión de que si hacen más o no hacen más fístulas pancreáticas, en ese metaanálisis con el uso de la nutrición enteral versus la nutrición parenteral, no veo cómo eso aplique para la pregunta que estaban ustedes manejando, específicamente por el hecho que tengo entendido que el objetivo era hablar post desarrollo de una fístula pancreática, no pre. Y aquí solo están evaluando la presencia o no presencia del desarrollo de la fístula, pero después de haber hecho como uno u otro manejo enteral. Entonces creo que estoy como un poquito confundida ahí, inclusive porque me parecía que los dos estudios pues, que nos presentaron, uno y otro, realmente tenían pues como unos objetivos muy diferentes, como para que inclusive pudieran ser como incluidos dentro de este mismo club de revistas. Pero entonces quiero que me saques de esa duda primero. Profe, no, inicialmente nuestro club de revistas se planteó sobre el manejo de la fístula pancreática. Inicialmente habíamos propuesto varios desenlaces, dentro de ellos la fístula pancreática posterior a una intervención. Habíamos dicho que trajimos estos estudios porque eran los de mayor calidad, teniendo en cuenta que no había la suficiente información para hablar solamente de la fístula. Y lo que buscábamos ver era no solamente el desarrollo, sino la resolución de la fístula y cómo estaba relacionada la nutrición con esta.
Estos dos artículos, si bien, como ya lo mencionamos, pues en la revisión metodológicamente no eran los más adecuados una vez haciendo el análisis profundo, sí mencionaban cómo estaba la fístula en relación a estos diferentes tipos de nutrición, principalmente enteral como la nutrición parenteral total. Sin embargo, cuando ellos hacen el análisis y cuando hacen su metodología, realizan cambios que hacen que estos pacientes al final estén siendo tratados con una nutrición mixta. Sí, pero vuelvo a lo que te estoy diciendo, porque es que me estás diciendo manejo de la fístula, pero, por ejemplo, en el metaanálisis realmente no hay como tal, en ninguna parte, el objetivo de ese metaanálisis no es sobre un manejo de la complicación. O sea, en el metaanálisis lo que se está mencionando es el desarrollo de la complicación. Entonces, por eso me parece que tampoco aplica precisamente para traerlo, porque en ningún momento ese es el objetivo del metaanálisis. Si vamos a hablar del metaanálisis, se está hablando de si la nutrición parenteral versus la nutrición enteral, hay alguna de las dos que aumente el riesgo de complicaciones postquirúrgicas, pero no como tal el manejo de esa complicación postquirúrgica, que en este caso tú estás hablando que es la fístula pancreática. Ahí realmente no están en ningún momento planteando nada por el estilo, entonces por eso me parece que no aplica tampoco para la pregunta. El otro artículo, pues de todas maneras sí mencionaba, al menos planteaba el manejo post desarrollo de una fístula pancreática por diferentes intervenciones quirúrgicas sobre el páncreas, pues que ellos describen ahí, pero ese segundo metaanálisis realmente me parece que no viene al caso, es porque en ningún momento se plantea como objetivo precisamente el manejo nutricional de una fístula pancreática. Lo único es identificar como factor de riesgo de desarrollo de complicaciones, incluyendo una fístula pancreática o el uso de la nutrición parenteral o total, versus el uso de una nutrición enteral exclusiva, que es lo que ellos realmente están diciendo ahí. Entonces, por eso creo que ahí me confundí mucho cuando ustedes empezaron este club de revistas, porque me pareció que inclusive no tenía nada que ver una cosa con la otra, y no entendí cómo la presencia es más específicamente de ese metaanálisis. Sí, posiblemente lo que hayamos tenido que cambiar sería más como el título, pues como la propuesta del club de revistas, que tal vez un título más apropiado hubiese sido desenlaces relacionados con los diferentes esquemas de nutrición en los pacientes con fístula pancreática, como para poder englobar todos los desenlaces que se evaluaron tanto en el estudio que se presentó inicialmente como en el metaanálisis que incluyó Samir, como para poder darle cabida a todos los resultados que se evaluaron. Incluso, si nosotros vemos pues como el metaanálisis, ellos inicialmente en su título incluso plantean no solamente, en su desarrollo no solamente las complicaciones en general, sino la fístula pancreática, y cuando hacen el análisis como tal, aunque dicen que en el complemento existe un forest plot para la evaluación de esta fístula pancreática, no lo realizan. Yo lo que digo es que si bien inicialmente uno plantea un club de revistas, lo más importante es como ese análisis que uno hace posterior, en el cual uno se da cuenta que aunque los artículos en sus títulos y en sus abstracts hablan de cosas, posiblemente en el desarrollo no lo logran hacer. Entonces nosotros sabemos este tipo de artículos también que pueden ser tomados como que no son una evidencia suficiente como para tomar decisiones con pacientes. No planteamos resolver una pregunta como a favor o en contra del desarrollo o no de una patología, porque pues básicamente de eso se trata pues como el análisis de la literatura. El profe Moreno va... Buenos días. ¿Sí está hablando? Samir, en ese caso yo pensaría que... El metaanálisis es una modalidad de investigación que hay que tenerla, verla, leerla
con mucho cuidado, porque el grandísimo número de metaanálisis y las revisiones Cochrane, todos terminan diciendo lo mismo. No se puede concluir, se requieren más estudios de manera más específica con una población homogénea. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cirugía sí que es verdad, porque bueno, recuerdo cuando se estableció la cirugía basada en la evidencia, era mucho más fácil hacer la evidencia en medicina, en especialidades médicas, que en las quirúrgicas. Porque en las quirúrgicas hay factores que usted no está teniendo en cuenta que pueden influirlo. Por ejemplo, el material de sutura, el tiempo quirúrgico, la habilidad del cirujano, la experiencia del cirujano. Pero en medicina interna, no, porque si usted va a formular omeprazol, no importa si usted tiene 30 años de experiencia o tiene uno, es exactamente igual porque es el mismo omeprazol. ¿Cierto? Eso tienen que tenerlo muy presente porque uno tiene que ser muy cuidadoso leyendo el metaanálisis. Son realmente pocos los que yo he visto en los últimos 20 años que digan, este metaanálisis sí aportan, este sí aporta, porque los grandes que realmente sí funcionan son los que son los estudios retrospectivos, prospectivos, aleatorios, que son aleatorizados de manera juiciosa. Esos son los que nos pueden ayudar a dar una idea. Sin embargo, pero reunirlo así como a la fuerza de meter un estudio con una población diferente, sueca y con los bolivianos y con el extranjero norteamericano, eso es difícil. Y sobre todo las condiciones del punto de vista quirúrgico de esos tipos de servicios de cirugía, porque no es lo mismo un servicio de cirugía en China que el servicio de cirugía en Europa o en Estados Unidos, o inclusive aquí en Latinoamérica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son pocos. La gran mayoría, si ustedes son juiciosos y no se engañan a sí mismos, todos van a decir la misma cosa, no sirvió. En términos prácticos, Cochrane, todos, la grandísima mayoría, no se puede concluir. Y resulta y pasa que el que lo lee rápido toma a conducta. Recuerdo que fue muy famoso la conducta de la no preparación de colon en cirugía colorectal. Y me pasó, fue una defecio ese metaanálisis. Y todo el mundo, no, es que está demostrado que no funciona la preparación de colon. Fue un error graso en eso. ¿Por qué? Porque el estudio sí, Cochrane dijo, no podemos concluir porque hay mucha heterogeneidad en los estudios, no se puede llegar a ninguna conclusión. Entonces, es mucho más válido el que hicimos en León 13 hace ya 7, 8 años, 9 años, que fue mucho más contundente que esa revisión de Cochrane. Entonces, yo los invito a que uno tiene que ser crítico con las cosas y sobre todo esos metaanálisis hay que leerlos muy juiciosamente porque uno lo que ha visto es que a veces el autor, por hacer el trabajo de los demás, reunirse, todos hicieron el esfuerzo de cada su trabajo y llega, bueno, yo los reúno acá y los meto a las malas, con fuerza, lo meto en toda una misma bolsa. Cuando uno comienza a analizar todo, no le va a dar ninguna información. Tengan cuidado con eso. Uno puede equivocarse con eso, con esto. El segundo, las fístulas pancreáticas, yo probablemente las divido que dependiendo del origen de la fístula pancreática. No es lo mismo un paciente con cáncer con una fístula pancreática que el paciente con trauma con fístula pancreática o una recesión de una enfermedad benigna después de una pancreatitis con una fístula pancreática. Eso tiene un comportamiento diferente. ¿Cuál es el manejo nutricional? Usualmente depende de la condición clínica del paciente y de la descompensación que tiene el paciente con respecto a su fístula. Si la fístula que realmente está descompensando el paciente, espere, compénselo, estabilícelo y ya inicie un nutrición parenteral total. Eso lo compensa uno en menos de 5 días. No tiene por qué consumir más tiempo en compensar una fístula que está generando deshidratación y altos cambios electrolíticos, etc. Una vez compensada y organizada, listo, dele nutrición enteral. Tengan en cuenta que si el paciente tiene más anastomosis, tengan cuidado porque la pancreática, si no está bien organizada, puede ayudar a que se haya licencia de la otra anastomosis. Entonces no es de que el cuento es de que aquí los de nutrición, no, démosle comida de una vez, todo, démosle comida. Entonces resulta que le ayuda al hilo paralítico, el hilo paralítico distiende las suturas, las pone isquémicas y después falla. Entonces le echamos la culpa a la nutrición y no es así.
ahí había que echar la culpa de que había que hacer considerar la resolución del hilo paralítico. Entonces, ya de una vez, pues, creo que ya está demostrado que en pancreatitis aguda y fístulas pancreáticas, la nutrición enteral, el paciente ya estabilizado, la fístula organizada, no tiene mayores problemas, y la gran mayoría de veces, los pacientes menos de 6 meses terminan con su fístula con un cierre espontáneo. Perdón. Más allá de los 6 meses o una fístula de muy alto débito en un paciente que realmente le está haciendo difícil la compensación, a esos pacientes hay que pensar, llevarlo a cirugía, a corregir la fístula pancreática, con un riesgo del 40% que le vuelva a recidivar. Gracias. Bueno, yo quería finalizar lo que estaba diciendo con respecto al estudio que estaban hablando Samir, y es que pienso que si lo que querías era como discutir la metodología de ese metaanálisis en sí, creo que entonces no se debieron haber juntado los dos artículos. Pienso que de todas maneras, aunque es bueno ver por qué está mal hecho un estudio, es importante buscar calidad en los artículos que estamos presentando. Y si no hay con respecto a un tema que no tenemos, entonces sí quisiera como recomendarles plantear otra alternativa de un tema diferente, que de pronto podríamos encontrar algo muy interesante en otro tópico. Sería pues como lo que yo les daría como de recomendación para la próxima, pero sí me parece importante que si realmente no hay similitud en los artículos que vamos a presentar, es mejor no juntarlos para no crear confusión en cuanto a los objetivos que están intentando plantear del club de revistas específico. Muchas gracias de todas formas a todos y un feliz día. Muchas gracias, profe. Más, damos por terminado el club de revistas. Muchas gracias por su asistencia.